La gentrificación es un fenómeno que no es nuevo, no es exclusivo de la Ciudad de México y que tampoco es responsabilidad de los extranjeros. En términos generales, la gentrificación es un proceso de transformación urbana en donde algunas áreas de la ciudad, generalmente deterioradas, experimentan una revalorización económica, social y cultural por la llegada principalmente de mayores inversiones. Por ejemplo, en el caso de la Roma Condesa, hubo programas de rehabilitación por parte del gobierno capitalino tras el terremoto de 1985 que prácticamente acabó con la zona. Lo mismo ha ocurrido en otras ciudades, como Nueva York, que durante los 90s se revitalizaron barrios como Soho o Williamsburg, que previamente eran zonas industriales. Esta rehabilitación es uno de los factores que ha incrementado los precios de vivienda. Hacia el 2024, el promedio de rentas en la Ciudad de México llegó a 18,000 pesos. Pero en el caso particular de la Roma y la Condesa, los precios alcanzaron hasta los 38,000 pesos mensuales. Porque a esta rehabilitación hay que sumarle como otro factor que tampoco hay nuevos espacios. Se estima que de las casi 7 millones de viviendas que hay en la zona metropolitana del Valle de México, apenas el 0.5% están en la Roma Condesa. De ellas, pocas quedan disponibles para rentas a largo plazo. En 2022, el gobierno capitalino y Airbnb firmaron un acuerdo para promover a la ciudad como la capital del turismo creativo, con el fin de atraer nómadas digitales, personas que trabajan de forma remota con estancias de algunos meses. Es decir, vivir en zonas con alta actividad cultural y social, que tienen mayor seguridad y espacios rehabilitados, será más caro mientras haya poco espacio para la densidad de población. Pero eso no significa que la gentrificación sea negativa para las ciudades. Al contrario, se trata de una fuente de ingresos para negocios y trabajadores que laboran en esas zonas. Por ejemplo, se estima que la presencia de nómadas digitales en la capital genera una derrama económica de entre 1.400 a 3.700 millones de dólares al año. Tanto el gobierno federal como el capitalino rechazaron las movilizaciones antigentrificación que terminaron en desmanes, a la par de que este último anunció un plan de acción pronto para atender este fenómeno. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues ahí está la protesta violenta, lo veíamos del viernes, y muchas cosas que se han venido diciendo, algunas iniciativas que parecen más bien ocurrencias que incluso se han venido ya presentando. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo buenas estás? Noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Mauricio Flores. ¿Cómo estás, Miguel? Miguel, Miguel, noches. Manuel. Muy buenas noches. Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, la gentrificación, comencemos por ahí, porque de pronto es un concepto que como resulta un poco lejano, es fácilmente manoseado y se manipula. ¿Qué es eso de la gentrificación, Luis Miguel? Hay barrios, colonias, lugares que se empiezan a volver muy atractivos para gente que originalmente no vive ahí. Son atractivos porque están bien ubicados, son atractivos porque tienen valor arquitectónico, porque tienen vida cultural, y eso hace que haya una tensión entre la gente que vivía allí y la gente que quiere vivir. En una economía de mercado esta tensión se resuelve normalmente subiendo precios. Oferta-demanda, ¿no? Oferta-demanda. Se vuelve muy ideológico el tema cuando queremos ver en estos signos de es bueno, malo, pésimo. Hay víctimas, hay verdugos, y en muchas ciudades ha ocurrido esto, pero hay que decirlo, hay ciudades que han tenido el talento, la capacidad para superar lo que es un problema de oferta-demanda, y hay ciudades que se han quedado atascadas en el pleito. Sí, aquí hay quienes ya quieren echar a patadas a los extranjeros, sobre todo a los estadounidenses. Vimos pintas y consignas muy agresivas contra quienes vienen a vivir. Además, los invitaron en su momento, los invitó la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a venir a vivir, a trabajar en México. Generan economía en las comunidades, dan empleo, pagan servicios, en fin. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Alicia? Fíjate que los procesos de urbanización de esta naturaleza, es el caso de Barcelona, por ejemplo, también puede ser el caso de Venecia, muchas veces está ligado a un atractivo de carácter turístico, pero otras veces a una importante capacidad de oferta de vivienda en el que encuentras todos los servicios incluidos o mejor capacidad de servicio.
Ahí, en algún momento estos procesos de urbanización pueden ser a la inversa. O sea, hay barrios que se deterioran, colonias, por la inseguridad, por la clausura de escuelas, de centros de servicios y demás, y otros que se van mejorando. De hecho, cuando Claudia Sheinbaum era siendo jefa de gobierno, facilitó la inversión inmobiliaria en la rehabilitación de viviendas tradicionales, ¿no? Fue cuando se hizo todo el mejoramiento del corredor de Álvaro Obregón, rehabilitó algunos de los volvió hoteles muy bonitos, ¿no? Como estaba ya una tendencia con el hábitat y otros en toda esta zona, alguna parte en la zona de Aguascalientes, la que está pegada a Chilpancingo ya, que es la Roma Norte, la Roma Sur, también las fueron rehabilitando y eso eliminó en gran medida la sensación de inseguridad, porque la acompañó de la dotación de servicios públicos y demás. ¿Qué pasó? Pues esta inversión también se combinó con un incremento de los prediales y con un incremento de las viviendas. Y no solamente llegaron extranjeros, llegó mucha gente de clase media buscando casas, está de moda, tiene una buena oferta cultural, una buena oferta culinaria, una buena oferta educativa y un modus vivendi bonito, ¿no? Dicen. ¿Qué pasa con estos barrios? Hay otros que se rehabilitaron que no tuvieron la misma fortuna. Es el caso de Azcapotzalco. ¿No? No, con Azcapotzalco no te metas, que de ahí yo soy. Pero digamos que le dieron toda la capacidad industrial y la rehabilitación se dio en condiciones muy diferentes a las que se dio en esta zona, que fue todos los corredores Polanco, Centro. La inversión en el centro histórico fue increíble. Digo, ahora la gente la ha echado a perder, porque vivir en el centro se vuelve una locura, o en la Milla Maravilla, ¿no? Bueno, yo nada más agregaría en defensa de mis coterráneos chintololos, que ahí está el Tecnoparque Azcapotzalco, que es una maravilla en términos de empleo, en términos de polo de desarrollo local, y está pues nada más que la Arena Ciudad de México. Pero más allá de ello, de esta pequeña xenofobia localista que acabo de sacar, fíjate que detrás de estos movimientos, y quiero retomar lo que dijo Alicia y también Luis Miguel en términos de la ley de la oferta y la demanda, hay algo que está todavía más por debajo y que es una ley que ha existido desde que la humanidad empezó a crear sociedades que pasaron de nómadas a sedentarias y agrícolas. Se llama la ley de la renta de la tierra diferencial. La descubrió un señor por allá o más bien la describió un señor por allá del siglo XVIII, que se llama David Ricardo, y que lo hemos visto que se repite y una y otra vez. Y básicamente podemos decir que es una especie de ley natural. Como todas las especies, donde nos refugiamos, donde hay alimento, donde hay agua, refugio y sobre todo que nos podemos proteger de nuestros agresores o de la malandrez, como estabas diciendo, Alicia. Yo con esto quiero llegar a lo siguiente. La Ciudad de México no es la misma la Ciudad de México de hace 100 años, ni Monterrey, ni tampoco lo es Guadalajara, no lo es Nueva York. Pero ¿qué es lo que se han hecho estas ciudades cosmopolitas, como decías, Barcelona, que ha hecho Italia, que es un caso muy ejemplar? Empezaron a desarrollar como Nueva York, ante el crecimiento y la concentración de capital y de personas que generaba, pues precisamente centros comerciales, áreas de comercio, de oficios, educativos, de salud, de conectividad terrestre, facilidades para hacer negocios, que ese es el principio con el que se crea la Catedral de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho estos países que nosotros no hemos hecho? Y sobre todo en casi 30 años de gobiernos de izquierda. Se llaman desarrollos fuera de la ciudad. Y no los hemos hecho o no se han hecho. Y lo que estuvo a punto de hacerse... Aquí no hay ni desarrollos ni fuera ni dentro de la ciudad. Aquí se detuvieron las licencias de construcción. Es una ciudad con las características de la Ciudad de México requeriría más o menos 60,000 viviendas nuevas anuales. Se construyen 3,500, más o menos. De ese tamaño. Y luego se sorprenden por qué los precios se van para arriba.
evidentemente lo que pasó el viernes va más allá de oferta y demanda, porque lo que tenemos es una manifestación o que se salió de control o que corresponde a una intención. O que tenía una intención que va más allá de lo que parece que es legítimo. Es legítimo de repente decir, oye, queremos expresar nuestro punto de vista, estamos incómodos, pero no es legítimo expresarlo con violencia, básicamente es una estupidez culpar a los extranjeros o a la gente que no tiene 30 años como si se tuviera que presentar un certificado de yo llegué aquí en el 1990 y valgo más que el que llegó antier. Creo que en la semana pasada hablamos de las manifestaciones de la CENTE, de una nueva más, y creo que estamos empezando a tener una especie de denominador o de patrón común, y es a temas no resueltos aparece una manifestación violenta que termina imponiendo el tono de la conversación. Que parece que es tomarle la medida a la autoría, ¿no? Ahí sí encuentran, digamos, ahí sí encuentran eco, ahí sí avanzan otras agendas. Yo creo que hay algo muy curioso, porque las declaraciones políticas importan. Es mentira que no hayan existido polos de desarrollo urbano en México y en la Ciudad de México. Digo, el último polo de desarrollo para clases medias altas lo ves en el caso de Santa Fe, y toda esta zona de Interlomas y demás, o los desarrollos que están pegados a Polanco, toda la transformación industrial de la Anáhuac y de la Anáhuac en particular, que ahora le llaman el nuevo Polanco, ¿no? O sea, realmente tienes desarrollos urbanos que han involucrado una gran inversión. Sí. Y además comprometen a mucho capital privado en todo ese desarrollo. Hay otros como el Vítica o que está en el sur, que te sorprende la velocidad con la que construyeron. Pues es la torre más alta. Pues sí, es cierto, pero las tienes en diferentes lados, o la reconstrucción de Reforma Centro, ¿no? Que es una milla maravilla, como les dicen, solo invadida por la CENTE. Pero, ¿por qué de pronto se volvió tan importante la Roma y la Condesa? Y por qué de pronto hubo mucho interés del gobierno capitalino y también del gobierno, de alguna manera del gobierno federal, sobre ellas. Creo que en particular es el tema de las plataformas de hospedaje temporal, porque mucho de este fenómeno que no acaban de entender, que es gentre, ¿no? O sea, la palabra sale del cómo se da toda la urbanización en Londres, hacia la zona de Trafalgar Square, y hacia abajo, cuando te empieza también la transformación industrial en transformación urbana. Y de ahí viene gentre, ¿no? Es utilizado para identificar colonias de clase media en particular, pero puede ser a la inversa, es para más alto nivel o para más bajo nivel, es un tema. Y hoy por hoy, aquí en México, las plataformas de corta estancia tienen particularmente éxito en la renta de vivienda en estas zonas, que son la Roma, la Condesa, Polanco, Lanzures, etcétera. En Cancún, en Acapulco, en todos lados, siempre es un problema las rentas de corta estancia. No hay una regulación en México sobre ellas. En muchos lugares sí generan un encarecimiento de vivienda, pero también un encarecimiento en la prestación de servicios. No cubren las condiciones de una oferta hotelera, y de hecho son una oferta extra hotelera. Y, se quejan muchos hoteleros. La norma que traen. Entonces yo creo que también, pues de pronto tú ves manifestaciones que son pagadas, que tienen un índice de violencia fuerte, que van acompañadas de esto para justamente encontrar mecanismos de regulación o forzar el mecanismo de regulación en este sentido. Yo no lo descartaría, precisamente porque el otro lado está, a ver, el propietario que tiene vivienda, su departamento, también tú puede tienes, hacer uso de si él. la persona rentó por un año, está bien, pero si la persona está rentando por 5 días y el resto de los de los dueños de los condominios no está de acuerdo con ello,
¿qué te parecería cuando juntas a 10 o 7 o 10 o 20 que no están contentos con ellos? Dices, oye, este es para uso residencial y además me cobras muy alto el predial, no es para uso extrahotelero. Entonces, ese es el fondo del conflicto ahí, ¿no? Que no se ha logrado. Pero también hay un asunto de decisión de libertad. Si tú ya acumulaste ese capital del que yo hablaba originalmente, tienes tu trabajo y finalmente tienes 1 o 2 casas y empiezas a rentar, te van a decir que no lo puedes rentar. También entramos en una disyuntiva de libertad. Pero en las agendas políticas, yo lo que veo muy claramente es que se está diseñando lo que podemos llamar una especie de ocupa del bienestar. Ocupa del bienestar, tomando el símil que sucedió en España, de que llegaban, se metían a ciertos edificios que no estaban, o departamentos que estaban sin personas, y ahí se establecían. Esto también tiene una característica por 2, y lo intuyo así, por 2 declaraciones terriblemente desafortunadas. La de la jefa de gobierno, en la que dice, pues es que los extranjeros que han venido y además han desplazado a la gente, y de la lideresa de Morena, de Luisa María Alcalde, que es culpa de la oposición en estos lugares. Es no entender que, por ejemplo, y estos son datos de 2024, ¿saben en qué alcaldía ha subido más las rentas en términos porcentuales? En Tláhuac, 58%. ¿Dónde siguió subiendo después de Tláhuac? No fue la Cuauhtémoc, no fue la Benito Juárez, no fue la Miguel Hidalgo, fue la Gustavo Amadero. O sea, se ha venido dando un efecto dominó. Era interesante. Después ya llegó la Cuauhtémoc, ya después viene la Benito Juárez, y se empieza, esto es un dato que tiene la revista Obras, que es especializada en estos sectores, y lo que va haciendo es que la gente que estaba antes en un lugar, vivía ahí, de repente en el momento en que se empieza a capitalizar, se tiene que salir cuando no tiene la vivienda o la propiedad de la misma. Cuando tiene que rentar, entonces sale. Como le pasó a los antiguos aparceros en Inglaterra del siglo XIX, que pues no podían competir contra el burgués que llegaba a poner un taller ahí y lo mandaban lejos. Y entonces se tenían que ir cada vez más lejos. O sea, es un proceso que ha venido repitiéndose una y otra vez. Y que tiene tiempo, y ahora algunos se llaman a sorpresa. A ver, la Cuauhtémoc hoy gobierna la oposición, pero además los usos de suelo no los da la alcaldía, pasan por el Congreso de la Ciudad de México, pero hoy gobierna la oposición. ¿Cuántos años, décadas no gobernó el proyecto político que hoy gobierna la Ciudad de México y gobierna el país? Yo veo que son, un poco lo hemos hablado, son como varias piezas de un rompecabezas que no encaja. Se construye menos vivienda de la que se necesita. Es verdad que hay desarrollos espectaculares, pero en cualquier caso hay un déficit creciente de vivienda. No hay dotación de servicios públicos para viviendas que están más lejos. ¿Por qué la gente quiere vivir, mejor dicho, la gente clase media, media alta, con poder adquisitivo, quiere vivir en algunos puntos porque tienen servicios de los que otras zonas carecen? Culturales, servicios... calidad de vida. Calidad de vida. Transporte, comercio. Tenemos, por supuesto, el tema que tocó Alicia de las plataformas. Como a una ciudad donde un equilibrio complicado se tenía, terminaron dislocándolo. Y por supuesto está el tema del uso político de los problemas. Hay gente que en esta ciudad gana más creciendo los problemas que resolviéndolos. Y eso no solo es la oposición. No. Hay gente dentro del gobierno, claro, de los gobiernos, que hace de eso un negocio. Es que sin problemas no tendrían en qué ocuparse, ¿no? No tendrían en qué ocuparse. Ni narrativa, ni relato. Pero, digo, finalmente, yo insisto, me parece que esta manifestación que vimos aquí fue una expresión violenta dirigida. No es común ver a quienes llegaban con letreros de huichol. Bueno, hasta un cuate que traía una camiseta de un grupo de rock and roll norteamericano. O sea, no era así como pero a ver, ¿no? cada quien escuchará la alguien música contratado que le gusta, parecía y además violento. Pero y el problema es que la dirección yo no vi una a los condena enérgica de la autoridad. Eso es lo triste. Además se les permitió hacer y deshacer. Había familias enteras en restaurantes y cafeterías y ahí estaban vandalizándolo todo, lanzando piedras, saqueando comercios. Asustando a niños. Y no hubo un solo detenido. Se escoge el 4 de julio por si necesitáramos provocar más
Échale otro ingrediente, ¿no? Y además ese lenguaje xenofóbico que iba muy dirigido como... Con Yankees Go Home. ¿no? Sí. Si les ponen un paralelismo Yankees Go Home, cuando estamos con Donald Trump. Gracias, Alicia. Luis Miguel, gracias, Luis Miguel. Gracias, Mauricio. Pásala muy bien. Hasta mañana.